Hola, ¿qué tal amigos en el área de 9? El día de hoy vamos a hablar un poco del Mundial de Francia 38. Evidentemente se realizó en Europa, pero hubieron en realidad bastantes selecciones que querían ser sedes de este Mundial. Una de ellas Argentina, debido a que no fue elegida, decidió no asistir. Y no solo Argentina, de parte de Sudamérica o de gran parte de América no asistieron, por decir la mayoría, solamente asistió Brasil y Cuba. Cuba realizaba su primera participación en los mundiales, y además de ello, de parte de Europa no participaba. La gran quizás ausencia en Europa fue España. España, ya que en ese momento España se encontraba inmersa en una guerra civil y debido a eso no pudo participar. Además de ello, Austria se clasificó, pero en ese momento fue anexionada a la Alemania nazi y dejó su vacante libre. El toque quizás exótico vino con la participación de las Indias Orientales Holandesas. Ese país actualmente es Indonesia. Bueno, en total se alcanzó a las 15 selecciones y usaron el mismo formato de Italia 34, que fue la eliminación directa. Y a continuación pasaremos a hablar un poco de los octavos de final y cómo se desarrolla este torneo, ¿no? Bueno, los octavos de final dejaron en realidad muy sorprendentes. La primera parte de estos octavos de final arrasaron quizás en el tema de Alemania nazi y Rumanía, que eran quizás candidatos, fueron eliminados en primera de parte de Suiza y Cuba. Suiza y Cuba se impusieron ante una Alemania nazi y Rumanía, debido a que hubo un empate en ambos encuentros y se tuvo que definir 5 días después, como bien se basaban un poco en el formato de Italia 34. Bueno, pero no fue ese el mejor partido de octavos. El mejor partido de octavos lo protagonizó Brasil y Polonia. En realidad el marcador fue de 6-5. Este partido se definió en las prórrogas y la gran espectacular quizás actuación de ese día fue Leónidas, quien marcó un póker, y uno de esos tantos que hizo Leónidas fue descalzo y quedó quizás en la historia. Bueno, además de ello, Hungría hizo su gran labor y goleó a las Indias Orientales Holandesas por un 6-0. Y Suecia, que se tenía que medir a un Austria, accedió directamente a los cuartos de final. Por otra parte, Checoslovaquia se deshizo fácilmente de los Países Bajos, Holanda, y Francia venció a Bélgica 3-1 y logró pasar a cuartos de final. Y por último, pero no menos importante, obviamente, Italia tuvo un poco de apuros contra Noruega, pero acabó venciendo por 2-1. Luego de terminar esos octavos de final, se realizaron los cuartos de final, en un partido quizás muy controversial, un duelo bélico, un duelo de posturas. Fue el Francia-Italia. Algunos historiadores lo denominan como el duelo de la democracia y el fascismo. Al final Italia logró imponerse por un 3-1 ante una Francia que quizás había caído un poco en el tema de la controversia, debido a que Italia venía vestida de negro y los árbitros en ese entonces también venían vestidos de negro, y parece que el público francés lo tomó como que lo tomó como una alusión a la milicia fascista, ¿no? Pero a pesar de eso, los franceses no se achicaron y cantaron con más ganas el himno de Francia, ¿no? Que viene a ser la Marsellesa. La otra parte de cuartos de los finales lo realizó Brasil, que eliminó con apuros en realidad Checoslovaquia. Este partido fue demasiado raro, o bueno, demasiado vistoso en realidad, porque hubo cinco jugadores lesionados después de realizar el primer encuentro y haber quedado empatado 1-1. Con 5 jugadores lesionados, ese mismo partido se tuvo que realizar 48 horas después, porque así mandaba el formato. Bueno, Brasil un poco sacó ventaja porque la gran parte de esos lesionados era de Checoslovaquia. Entonces Brasil avanzar a semifinales. Por la otra parte, del cuarto de final, Hungría y Suecia, bueno, pasaron sin problemas y ellos dos disputaban la segunda semifinal de ese torneo. Bueno, llegamos un poco a las semifinales. Bueno, las semifinales en realidad fue un choque entre Brasil e Italia que quedaba quizás entre dos de los grandes favoritos a llevarse esta Copa del Mundo. Este duelo estuvo marcado por una decisión del técnico brasileño bueno, en realidad que dejó historia en estos mundiales, como que se confió. En unas declaraciones que hizo el entrenador de ese entonces, Ademar Pimenta, el entrenador brasileño, dijo que dejó a Leónidas, el actual quizás mejor jugador de Brasil en ese entonces, lo dejó en el banquillo diciendo estas palabras, que lo reserva para el final. Y bueno,
por esa quizás esa soberbia o arrogancia que tuvo el técnico brasileño, el vigente campeón Italia lo derrotó 2-1 y así Italia pudo clasificar a la final, cerrándole quizás la boca al entrenador de haberse confiado. Y bueno, así Brasil fue eliminado y Italia fue el primer clasificado a la final y le parte, bueno, la otra cara de este duelo de semifinal lo realizó Hungría y Suecia, ¿no? Bueno, los magiares golearon a los helvéticos por un 5-1 rotundo con 3 goles de Senglegel y Hungría era era el segundo clasificado a esta final y era su primera final en la historia para Hungría. La final, el Stade Colombes de París acogía un partido por el título del Mundial. Los italianos tenían el ambiente en contra en realidad, ya que la gran parte que acogía a toda esa gente en el estadio era de franceses. A pesar de ello, Italia no le afectó esto y logró adelantar el marcador con un gol de Bussi al minuto 5. Y bueno, al final los húngaros lograron empatar 2 minutos después, pero este partido se hizo un poco de ida y vuelta, pero al final Koulibaly marcó un poco la diferencia y llegaron al descanso con un 3-1 al final del primer tiempo. Luego de irse al primer tiempo con un marcador de 3-1 a favor de la Azzurra, esto viene a sentenciarlo Italia en el segundo tiempo. Metió un gol Sarocchi que marcaba la sentencia de este partido con un contundente 4-2 a 8 minutos del final y así Italia se coronaba bicampeona del mundo. Bueno, la Azzurra había representado de nuevo la victoria del fascismo. Bueno amigos, esto fue todo de parte de mí, de este pequeño resumen de Francia 38 y bueno, espero que les haya gustado y si les ha gustado déjenmelo saber en los comentarios para traer el siguiente mundial.